Hoy vamos a sumergirnos en un modelo que está causando revuelo en la industria, y más aún porque es un increíble modelo de un laboratorio chino como también lo es DeepSeek. Estoy hablando de Gwen 2.5 Max del equipo de Alibaba. Sí, los gigantes del comercio electrónico también están pisando muy fuerte inteligencia artificial, así que el gobierno estadounidense y el resto de los mercados también debe estar vigilando muy cerca no solo a DeepSeek, sino también todo lo que está construyendo el equipo de Alibaba porque promete demasiado. En este video vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre Qwen 2.5 Max. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué deberías prestarle atención? Y lo más importante, cómo se compara con pesos pesados de la industria como lo son GPT-4o del equipo de OpenAI, Cloud 3.5 Sunet y por supuesto DeepSeek en su versión 3. Así que prepárate porque esto se va a poner muy interesante. Empecemos por lo básico. ¿Qué demonios es Qwen 2.5 Max? Y en pocas palabras, es el modelo de inteligencia artificial más potente y avanzado que tiene el equipo de Alibaba, al menos hasta la fecha. Está diseñado para tareas complejas, razonamiento avanzado, comprensión de diálogo y por supuesto también para generar código, en lo cual es bastante bueno. Lo mejor es que podemos utilizarlo sin ningún tipo de costo, como veremos por supuesto en este video a través de Qwen Chat. Fue creado para competir directamente con los modelos de primer nivel que ya conocemos y por supuesto amamos, que son GPT-4o de OpenAI, Cloud 3.5 Sonnet, DeepSeek en su versión 3. Y esto no son solo palabras de marketing, estoy hablando de que los benchmark y los evals por supuesto lo respaldan, como vamos a ver a continuación. Lo primero con lo que nos encontramos es esto: la página oficial de lanzamiento de Qwen 2.5 Max por parte de Alibaba. Y claro, coincide por supuesto con el año nuevo chino. Recordemos, esto es de Alibaba, esto es un modelo totalmente chino, como lo es DeepSeek R1 o DeepSeek versión 3. Así que gobierno estadounidense, el que no quiere sopa se le dan dos tazas. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado y por supuesto estar con los ojos encima de la gran investigación y los grandes resultados que tiene el equipo de Qwen y de Alibaba, no solo de DeepSeek. Por supuesto, muy emocionante lo que vamos a ver en el futuro, así que veamos de qué se trata. Es un modelo como con la arquitectura de la gran mayoría de modelos que tenemos actualmente. Es Mixture of Expert o mezcla de expertos. Es una arquitectura con el fin de segmentar el conocimiento de la red neuronal dentro del modelo, con el fin de que al momento de hacer una pregunta solo respondan los expertos que tienen referencia a esa pregunta, sin activar todos los billones de parámetros de toda la red. Es decir, si hago una pregunta de filosofía, solo se activan ciertos parámetros que tienen que ver con filosofía. Si hago una pregunta de desarrollo de software, solo ciertos parámetros de desarrollo de software, que es la arquitectura por default de los grandes modelos que manejamos actualmente. Además, hicieron algo llamado Reinforcement Learning from Human Feedback. Este es el secreto de OpenAI, de lo que conocemos o de cuando se originó todo con ChatGPT. Es simplemente una manera de un sistema de recompensas evaluado también por humanos para ayudar al modelo de inteligencia artificial a dar siempre las mejores respuestas. Veamos algo más adelante. Este modelo fue entrenado con alrededor de 20 billones de tokens. Es algo así como, digamos que en promedio 15 billones de palabras. Así que tiene un muy buen contexto, pero lo que habla mejor de este modelo es esto: los benchmarks que tenemos actualmente. Estoy hablando de que Qwen 2.5 Max se compara y supera a modelos muy buenos como lo son por supuesto DeepSeek, también modelo chino en su versión V3. Esta es la base de lo que conocemos como DeepSeek R1, ese modelo que causó tanto revuelo en la industria y en la economía. Se basa en este modelo V3, solo que este no es de razonamiento como ninguno de los que se están evaluando acá. Lo supera, por supuesto, como lo estamos viendo acá, y supera a modelos cerrados como lo son GPT-4o en su versión 0806 y Cloud 3.5 Sonnet en su versión 1022. Estos son grandes modelos cerrados de no razonamiento, sino simplemente LLMs de procesamiento de lenguaje que están en la punta del estado del arte como modelos cerrados.
Lo supera, por supuesto, DeepSeek, su versión que liberó en diciembre. Y ahora, en este nuevo año nuevo chino, lo supera Gwen 2.5 Max. Y en grandes benchmarks, como lo es MMLU Pro de conocimiento general, como lo es Live Code Bench en desarrollo de software, muy a la par. Y por supuesto esto también lo podemos utilizar totalmente gratis, que ya vamos allá. Comparándolo con algunos modelos open source, vemos esto. Gwen 2.5 Max supera a su predecesor de 72 billones de parámetros, a DeepSeek versión 3, de nuevo que este es un gran modelo, e incluso a modelos demasiado grandes como lo son Llama 3.1 de 405 billones de parámetros. Y eso es definitivamente una locura. Acá podemos ver una pequeña presentación o video que hizo el equipo de Gwen 2.5 para explicar los diferentes features que tiene este gran modelo que es 2.5 Max. Y acá ya ha iniciado, pero pues vamos a analizarlo. El problema de Strawberry, contar las letras. Se puede utilizar para juegos y sí, tenemos artifacts o canvas o este compilador dentro de los modelos de lenguaje dentro de estos productos. Escribe código, activamos artifacts como lo hizo Cloud o Canva como lo maneja ahorita ChatGPT y es capaz de compilar el código y darme una interfaz para que pueda interactuar. Todo esto es gratuito y ya lo vamos a ver más adelante. Por acá pues la creación de un buscaminas que está bastante bueno. Un muy próspero nuevo año desea el equipo de Alibaba. Entonces viene mucho más, nos van a dar anuncios constantes. Y acá empieza una vez más el video con lo que son los benchmarks, lo que ya hablamos. ¿Tiene capacidad de búsqueda en internet? Sí. Podemos buscar, por ejemplo, los precios actualizados de Nvidia, la acción de Nvidia. Busca en internet y me deja la referencia. Puedo utilizarlo para código. Ya vi que tiene artifacts. Es muy bueno generando código como lo vimos en los benchmarks. Copiamos, llevamos a un compilador y acá está. Algo como el puzzle de Strawberry, que es contar las letras, que esto lo vimos previamente. ¿Cuántas As hay en Alibaba? Hace esta pequeña cadena de pensamiento y me da una respuesta muy buena. Y pues nos deja ver algo de estas capacidades. Por supuesto también podemos utilizarlo a través de la API. Esta la conseguimos a través de la nube de Alibaba. Alibaba tiene un servicio cloud, lo podemos utilizar allí. No lo vamos a hacer el día de hoy, vamos a dejar este video de consumir las APIs de DeepSeek y de Alibaba en otro video netamente enfocado en eso, pero es tan sencillo como esta línea de código que tenemos acá. Y ahora sí, pasemos a probar este modelo. Tenemos dos maneras de usarlo de manera gratuita. La primera es a través de Spaces. Tenemos un Space diseñado por Gwen. Es una demo donde podemos acá meter el input, utilizarlo, pero la que yo prefiero por mucho es esta de acá, chatgwenlm.ai. Estos enlaces los dejaré acá en la descripción de este video y ya que estás allí viendo la descripción también puedes suscribirte si no lo has hecho, compartir y manita arriba. De manera que nos registramos en chat.gwenlm.ai y nos da una interfaz que ya conocemos, es la misma interfaz de ChatGPT, la misma interfaz de Gemini, la misma interfaz de Cloud 3.5 Sonnet, porque efectivamente funciona para lo mismo. Me encuentro por acá con la selección de modelos, hay bastantes modelos que puedo utilizar muy buenos, muchos de estos son open source, de hecho la gran mayoría es open source, pero nos vamos con 2.5 Max. Y hay otro modelo muy interesante que es este, es un modelo de visión que está en el tope del estado del arte, pero lo veremos en otro video. Por ahora, Gwen 2.5 Max, lo seleccionamos y efectivamente de manera gratuita tenemos la capacidad de utilizar artifacts, como lo hacemos en Canvas de ChatGPT, pero que me cobra, como lo hacemos con Artifact de Cloud, pero que también me cobra. Búsqueda en internet, efectivamente lo habilitamos. Busca en internet y deja referencias. Puedo generar imágenes como estas que tenemos acá, totalmente gratis. Puedo generar video, totalmente gratis. Pero vamos a empezar directamente con el modelo. Acá le podemos decir algo muy sencillo como describe en pocas líneas quién eres tú como modelo AI y tus capacidades. Y
Demasiado rápido. Soy Gwen, un modelo de lenguaje grande creado por Alibaba Cloud. Estoy diseñado para ayudar a una amplia gama de bla 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 bla. Es Gwen. Funciona bastante bien. Acá podemos decirle algo como ¿cuántas letras R hay en la palabra strawberry? El conteo de letras es algo que le cuesta a este tipo de modelos. Hace un paso a paso, una especie de chain of thought. Entonces la primera, después de respuesta final, 3 letras en strawberry, bastante bien. Podemos pasar de nuevo acá y vamos a empezar a jugar un poco. Entonces, Artifacts diseña y compila una interfaz para jugar el juego del ahorcado. Se va a ejecutar y lo que va a pasar acá, como siempre, empieza a escribir el código. Vimos que tiene buenas capacidades en la escritura del código. Y por acá este Artifacts es una pantalla donde puede compilar o puede ejecutar lo que está escribiendo acá. Y por supuesto nos da una interfaz donde ejecutamos el código, ejecutamos los inputs que tenemos como usuario y se ve reflejado por acá en Artifacts. Simplemente le di una entrada sencilla, un prompt como lo vimos, y pues empieza a escribir funciones bastante complejas. Por acá creo que está utilizando JavaScript y HTML si no estoy mal. Así que tenemos por acá, empecemos. C, que creo que C no va. A, la tenemos. No sé cuántas tengo. Oh, a ver. Si esto está en inglés debería ser... Oh, no está en inglés. ¡Ah! Desarrollo. Bueno, falta un contador que me diga, pero ya mismo me desarrolló un juego. Tanto lo desarrolló como pude probarlo acá. Es Artifacts, de nuevo en la capacidad es de Gwen 2.5 Max, que está bastante bien. Vamos a darle otro reto, uno que está muy común. Vamos a utilizar Artifacts nuevamente y escribe un script que tenga 10 peloticas, 10 bolas que estén girando dentro de una estructura hexagonal. Entonces las bolitas deben ser afectadas por el movimiento gravitatorio y por la física que hay dentro de ese movimiento hexagonal. Vamos a empezar. Es un prompt muy sencillo que se está utilizando actualmente demasiado para probar distintos modelos, así que veamos cómo le va, veamos cómo le va a 2.5 Max. Y de nuevo, esto es totalmente gratis, se registran y pueden utilizar GwenChat con Gwen 2.5 Max, que de nuevo es un gran modelo que supera a DeepSeek en su versión 3. No se confundan, no es DeepSeek en su versión R1, que es de razonamiento, en su versión 3, que es de procesamiento rápido de lenguaje. Así que hay diferencias para que no se confundan. Lo probamos y solo nos queda esperar. Listo, por acá sí lo tenemos, pero no es el mejor. Acá, desde una vez empezaron por acá estas pequeñas bolas, se quedaron por acá en la mitad, las peloticas. Sí tenemos la estructura hexagonal, sí está girando. Estas pelotas internamente no están manteniendo necesariamente todo lo que es la física, porque como que no están adentro. O sea, sí está y sí caen al piso, empezaron en el aire, caen al piso, pero le hace falta, muy posiblemente, eso es en interfaz de chat, haciendo algo más de prompt engineering, haciéndole unas solicitudes extra, pues tengamos un mejor resultado, pero no quiero jugar a eso, simplemente quiero probarlo a nivel de zero shot, sin ponerles ejemplos, sin darle código, nada, solo mostrar el resultado, compilarlo, así que esa tarea se las dejo a ustedes, querida audiencia, para que lo prueben y me lo dejen en el sistema de comentarios. Lo siguiente, vamos a buscar acá directamente sobre internet las capacidades de búsqueda y hacer completion a través del sistema como RAG, que lo manejan este tipo de arquitecturas. Dime lo que sepas de OpenAI O3. Este es un modelo que salió recientemente, no lo conoce, o sea, el conocimiento de Gwen 2.5 no le da para ello, pero sí da para buscar por acá en internet. Tenemos de Datacamp, tenemos páginas chinas, por supuesto, esto es de Alibaba, tenemos de Wired, tenemos de Sataka, tenemos de Wikipedia, tenemos varias fuentes, se está buscando efectivamente por acá.
Regenerativo por OpenAI, diseñado como sucesor del modelo O1, bla 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 bla. Me da la referencia de dónde está sacando esto, que para este caso es de DataCamp. Según algunas fuentes, ataque de reducción dimensional, etcétera, etcétera. Funciona. Acá podemos hablarle de otras distintas cosas que está en internet, pues justo quería probar esto de acá. Y por último, totalmente gratis, también puedes utilizar generación de imágenes. Esto no hace parte de Windows 2.5 Max, puedes utilizarlo con cualquier otro modelo, utiliza otro modelo por debajo, pero es simplemente para que conozcas esta interfaz del equipo de Alibaba en el cual puedes hacer, no sé, voy a copiar exactamente este mismo promo a ver qué sale. No utiliza este modelo 2.5 Max no es el modelo que está generando la imagen, pero dentro de este producto de Gwen, que es totalmente gratis para que lo pruebes, sí que puedo generar este tipo de imágenes. Por si no quieres probar algo como Imagen 3, que hice un video hablando de Imagen 3, que para mí es la mejor herramienta de generación de imagen actualmente, que la dejo en la descripción de este video. O si quieres utilizar Flux, ya sea a través de Mistral o cualquier otra herramienta, esta es una opción más. ¡Listo! Ahora conoces Gwen 2.5 Max, un modelo que está peleando y superando en muchísimos benchmarks a modelos totalmente cerrados y en la punta del estado del arte como los son GPT-4o, Cloud 3.5 Sonnet, Gemini del equipo de Google, DeepSeek versión 3 del equipo de DeepSeek y muchos otros modelos. Muy a la expectativa de lo que pueda crear el laboratorio de Alibaba, mejorando este modelo y por supuesto ojalá sigan apostando al open source. Más adelante vamos a hacer un video del uso de su API que es bastante económica, pero por ahora si te ha gustado este video no dudes en suscribirte, que no te cuesta nada y sí que me ayuda un montón. Activa la campanita, pulgar arriba y por supuesto comparte a muchas otras personas para que entiendan el impacto real de inteligencia artificial.